Magistrado Reyes Rodríguez. Sí, gracias, magistrada presidenta. Me parece que el problema no son estas muestras o estas imágenes de pantalla que están en el sistema, en el CIF, sino es el concepto por el cual fueron reportados. Lo que claramente observamos es que fueron reportados por colocación en redes sociales, en Internet. Lo que no está claro de esas pantallas es si fueron reportados y analizados y si la autoridad electoral se pronunció por el concepto de gastos en producción, y esa es la litis. Ahora, el problema es el concepto, no tanto que lo que se reportó en el CIF. Ahora, creo que sí es importante decir que uno de los juicios que se acumulan a el JDC 1026 de 2017, fue turnado a la ponencia a mi cargo el 7 de noviembre y que la ponencia a mi cargo circuló el 9 de noviembre un proyecto de resolución proponiendo la reposición del procedimiento. Es decir, para esas fechas y cuando después fue analizado en sesiones de trabajo, podría haber suficiente tiempo para que la autoridad administrativa, claro, suficiente tiempo bajo las condiciones y las restricciones del tiempo que hay, pero ya teniendo la autoridad electoral la información, la investigación realizada y analizando lo que el partido podría presentar en ejercicio de su derecho de audiencia, tenía el tiempo para resolver bajo esas consideraciones de restricción temporal. Pero sí, el 9 de noviembre se propuso esta reposición del procedimiento, se discutió, pero la decisión de este pleno fue acumular por la evidente vinculación que hay en todos estos procedimientos al índice que es el recurso de apelación 719 de 2017. En esa lógica, pues se buscaba en la propuesta que efectivamente con las restricciones se cumpliera con este deber constitucional que imprimió la reforma de 2014 de que los procedimientos se resuelvan antes de la toma de protesta de las autoridades electas públicamente. Gracias, es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado Rodríguez. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Gracias, presidenta. También brevemente para pronunciarme, yo votaré a favor de la propuesta presentada por el magistrado Vargas. Para fijar mi postura, es importante que yo haga referencia a algunos de los hechos que se fueron suscitando durante el procedimiento que nos ocupa. Observo que el 11 de agosto se requirió al denunciante a fin de que exhibiera la muestra digital de 151 videos que fueron objeto de queja. Empero, el partido político denunciante solo aportó 148 muestras digitales de los videos. Debo decir que previamente, el 6 de julio, el Partido de Acción Nacional presentó queja, entre otras cuestiones, por la omisión de reportar los gastos relativos a la producción y postproducción de 151 videos difundidos en Facebook. Viene este requerimiento al que ya hice alusión. Con posterioridad, el 18 de agosto, 148 muestras digitales fueron remitidas a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE a fin de que indicara si tales videos contaban con trabajo de producción y postproducción, a lo que se contestó que solo 139 videos tenían trabajo de producción y postproducción. El 11 de octubre, con la información aportada por el quejoso, así como por la Dirección de Prerrogativas, se requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos del INE a efecto de que realizara una conciliación o cruce entre lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización y las observaciones que existieron en el dictamen consolidado y la resolución que recayó a la revisión del informe de gastos de campaña presentado por los ahora recurrentes. En respuesta a ese requerimiento, el 12 de octubre, la Dirección de Auditoría informó que de los 151 videos materia de denuncia, 147 habían sido reportados en la contabilidad del Partido Revolucionario Institucional y que estaban amparados en las pólizas respectivas. Esto es, que únicamente estaban no reportados los gastos de 4 videos.
Es así que, conforme a la investigación desplegada, el 12 de octubre, la Unidad Técnica de Fiscalización emplaza a la coalición por la omisión de reportar los gastos de producción y postproducción de esos 4 videos difundidos en Facebook. Sin embargo, el 30 de octubre, no obstante que la materia del procedimiento se circunscribió a la omisión de reportar los gastos de 4 videos, el Consejo General del INE, al emitir la resolución impugnada, determinó que los denunciados eran responsables por no reportar los gastos de 84 videos. Bien, hasta aquí creo que coincidimos en las posturas que se han esgrimido, la que trae el proyecto, en relación a esta infracción a la garantía de audiencia por el emplazamiento correspondiente. Es cierto, se presentó una primera propuesta por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en el sentido de ordenar reponer el procedimiento a fin de que se cumpliera con dicha garantía, se realizara el emplazamiento correspondiente. Recuerdo que en aquella ocasión se consideró que era pertinente la acumulación de los expedientes, efectivamente, pero partiendo de la base de que, dado los plazos y los tiempos que ya estaban corriendo cuando se presentó el proyecto, no se cumpliría a cabalidad esa garantía de audiencia porque se disminuiría la posibilidad que la propia normatividad otorga a quien tiene que responder a esa garantía de audiencia. Si no me recuerdo, se habló de los 5 días, el proyecto nos proponía un plazo más corto y evidentemente pues, no sería una garantía de audiencia completa. Entonces, en aquel momento se habló de examinar los temas de fondo y eso es lo que ahora nos propone el proyecto, partiendo de la base de que existe una tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que precisamente se refiere a la falta de emplazamiento. Esta tesis nos señala que solo cuando la reposición del procedimiento genere un beneficio mayor se podrá otorgar, pero cuando se advierta que la reposición del procedimiento no traerá mayor beneficio que los argumentos de fondo planteados en los motivos de inconformidad, es mejor estudiar esos motivos de fondo. Y es lo que nos propone el proyecto. Yo sí considero que se actualiza el principio de non bis in idem y para esto yo acudo al concepto que nos formula de León Villalba cuando señala que este principio es un criterio de interpretación o solución a constante conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de justicia material, que tiene su expresión en un criterio de la lógica de que lo ya cumplido no debe volverse a cumplir. En un criterio se dice que esta finalidad se traduce en un impedimento procesal que niega la posibilidad de interponer una nueva acción y la apertura de un segundo proceso con un mismo objeto. Este mismo autor nos señala que en el derecho administrativo sancionador se modula el principio non bis in idem, que tiene una connotación especial porque aquí ya no se acude tanto a la figura de la cosa juzgada, que si no me recuerdo alguna inquietud de uno de los magistrados que intervino en la discusión en aquel momento, sino que debe atenderse a hechos, pruebas y decisión. Aquí yo advierto que en el dictamen consolidado sí hubo un pronunciamiento. En la resolución correspondiente se consideró que no existía omisión de reportar la propaganda difundida en Facebook. Y esto yo considero abarca precisamente todas las vertientes, todas las variantes precisamente de esa publicidad y esto trae de suyo la producción. Incluso si acudimos a los contratos a los que ya hacía referencia el señor magistrado Vargas, yo además advertiría la cláusula primera del contrato celebrado con la empresa Arte y Comunicaciones SADCB. En esa se dijo, el proveedor se obliga a realizar los servicios relativos a la producción audiovisual para la campaña, que incluye cobertura en video para la producción y realización de videos para redes y spots para televisión. Entonces, este contrato se tuvo a la vista al momento en que la autoridad se pronuncia sobre el dictamen consolidado. Repito, hechos, pruebas y decisión implican que aquí sí hubo un juzgamiento. Yo no tendría preocupación en el sentido de que estuviéramos vedando la posibilidad de fiscalización de la autoridad a través de los procedimientos oficiosos
o de queja. Estamos velando, sí, por eso, pero también estamos velando por la certeza jurídica. Creo que aquí debemos tener en cuenta que el procedimiento administrativo de revisión de informes tiene por objeto la revisión de los informes presentados por los sujetos obligados a fin de verificar y comprobar la veracidad de lo reportado respecto al origen, monto y destino de los ingresos y egresos, que concluye con la emisión del dictamen consolidado y la resolución correspondiente, en tanto que el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, que puede iniciarse de oficio o a petición de parte, como sucedió en este caso, tiene como propósito el esclarecimiento de la probable comisión de una infracción en la materia por hechos distintos o novedosos a los que fueron materia del dictamen consolidado. En ese sentido, la propia reglamentación reconoce esta posibilidad, y yo creo que aquí sí existe una decisión sobre el tema de la producción de videos. Y eso lo da a conocer precisamente el proyecto, cuando hace este análisis, esta comparación, al acudir a la posibilidad que nos da un acuerdo emitido por esta sala superior en cuanto a que podemos ingresar al sistema integral de fiscalización a través de nuestros secretarios. Creo que los plazos tan reducidos a los que se refería el magistrado Vargas permiten la posibilidad de reasumir jurisdicción conforme a la normatividad de medios de impugnación, examinar si precisamente se da la posibilidad de que prospere este argumento que genera un mayor beneficio y definir si existió o no estos elementos a los que yo me refiero configuran la institución del non bis in idem, de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Es así que para mí sí se configura este elemento que genera mayor beneficio y resulta ya intrascendente reponer el procedimiento para realizar el nuevo emplazamiento. Esa sería mi participación, Presidenta. Gracias. Gracias, magistrado Fuentes Barrera. Magistrado José Luis Vargas. Gracias, Presidenta. Señalaría un comentario en torno a la reserva, la cual hace señalamiento el magistrado Reyes Rodríguez, y básicamente es que si bien el Consejo General del INE señaló que la queja que hoy nos ocupa la resolvería con posterioridad al dictamen y la resolución del informe, lo cierto es que no lo reservó al análisis de los gastos de producción de redes sociales, y me parece que inclusive algunos los consideró como no reportados. Y lo dijo muy bien el magistrado Reyes Rodríguez, dijo, debió haberse pronunciado, pero resulta que no se pronunció y no lo hizo en la revisión, por lo que se presume que todo lo que tuvo a la vista lo dio por no actualizar alguna infracción. Yo sí quisiera señalar que yo no entiendo por qué esta indulgencia a la autoridad fiscalizadora de concederle infinitas oportunidades para que perfeccione su actuar cuando no lo hace de manera adecuada, porque en este caso no se está señalando que se deje de fiscalizar, se está haciendo en plenitud, como ya se dijo, y como ya lo mencionaba el magistrado Fuentes, dentro de los dentro de los contratos que se celebraron y se analizaron, en la cláusula primera de la coalición que se estableció en el contrato con la empresa Arca, dice, por virtud de este contrato, el proveedor se obliga con la coalición a realizar los servicios relativos a la producción audiovisual para la campaña del ingeniero Miguel Ángel Riquelme, que incluye la cobertura en video para la producción y realización de videos para redes y spots para la televisión. Y dichos spots, como ya se dijo, se encuentran debidamente reportados en el sistema integral de información. Entonces, la verdad es que, insisto, llegaríamos a la misma conclusión. O sea, en estricto sentido, con este expediente yo no veo qué cosa distinta puede hacer el Instituto Nacional Electoral, toda vez que, como ya se dijo, con soporte probatorio, existen los dos contratos, existen los 82 videos reportados en el Sistema Integral de Información, y fue una omisión de la autoridad electoral no haberlos considerado
y inclusive en algunos haber sancionado habiendo estado reportados dichos videos. Yo, perdón, no quiero ser reiterativo y antes que nada quiero decir que soy alguien que si algo privilegia pues es el derecho al descanso y a las vacaciones, pero sí quiero señalar que si el proyecto que nos habla y nos platica el magistrado Reyes no está siendo aquí presentado para su votación y que obviamente tendremos un problema de criterios o de proyectos encontrados con el que yo someto a votación, pues es precisamente por las vacaciones que tuvo el 17 de noviembre, porque dicho proyecto se retiró y se acumuló, es decir, hubo un acuerdo de acumulación a partir de que hubo ese periodo vacacional, que insisto, respeto mucho, pero me parece que no es dable venir a este pleno a señalar que existía un proyecto pues que nadie conoce y que el que hoy conocemos es este y me parece que es el que nos tenemos que sujetar. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Luis Vargas. Sin hacer referencias mayormente a cuestiones de vacaciones y otros, yo aquí quisiera precisar que en efecto el magistrado Rodríguez había circulado el JDC, que está acumulado estos asuntos, proponiendo devolverlo para efecto de que la autoridad fiscalizadora emplazara nuevamente. Y recuerdo muy bien que lo discutimos y que por una parte el magistrado Fuentes Barrera, creo que fue usted, planteó desde ese momento el problema del tiempo de la garantía de audiencia por el hecho de devolverlo, y yo en lo personal planteé el problema de, en ese momento dado de lo que se llevaba estudiado del expediente, la certeza de que 19 videos sí habían sido reportados en producción y por ende ya habían sido juzgados. En ese momento yo solo tenía la cifra de 19, que independientemente me parece que hubiese pasado lo que hubiese pasado, que no existe el hubiese, estarían actualmente acumulados de todos modos los proyectos. Yo aquí creo que hay algo que se plantea escuchando las diversas intervenciones. Una, que finalmente el modelo de fiscalización a lo que va es a que por una parte los partidos políticos, los actores políticos rindan cuentas, qué hacen con el dinero público finalmente, y por ende debe de dividirse en dos etapas: en la etapa en la que puede afectar en el rebase de tope de gastos de campaña, cuando ello es viable, porque yo nada más quiero señalar que nosotros validamos, porque llegaba la fecha de toma de posesión, la elección de gobernador del Estado de México y la elección de gobernador de Nayarit sin que se hubiese terminado la fiscalización, por lo menos en los oficiosos de representantes de partidos políticos. Pero sí estoy convencida que independientemente de la toma de posesión del o de los candidatos, si llega a haber, como lo señalaba el magistrado Fuentes Barrera, elementos que permitan detectar eventualmente, ya no será un rebase de tope de gastos de campaña, o sí lo será, pero no con los efectos previstos por la misma Constitución. Sí deberá de seguir en efecto la fiscalización y abrirse los procedimientos oficiosos correspondientes, ya con la finalidad finalmente de revisar cómo gastaron los entes obligados. Pero creo que a lo que nos lleva toda esta discusión en cuanto a plazos y momentos en los que se puede fiscalizar, posibilidad de devolver o no, que yo aquí quisiera nada más recordar que también habría un problema, porque en efecto la queja se presentó el 6 de julio, fue resuelta el 30 de octubre, es que no se realiza el cruce de las certificaciones de oficialidad electoral, por ende no hay una evidencia de la totalidad de los videos denunciados, sino solo muestras de los mismos, y hoy en día ya no existen físicamente dichos videos. Pero me parece que el tema medular miras justamente a lo que viene el año que entra y
Y también la autoridad fiscalizadora tiene esa misma inquietud, es de saber de qué manera se podrán ajustar los plazos de fiscalización para que la fiscalización cumpla con la finalidad y de la manera más ideal no llegar a estos extremos de saber la oportunidad o no, en su caso, de devolver, si todavía hubiese quizá pruebas, expedientes para que se lleve a cabo la fiscalización. Creo que estos asuntos son un llamado para la autoridad fiscalizadora y a la vez nosotros en el establecimiento de criterios de qué manera vamos a poder hacer coincidir y hacer viable en tiempo y en plazos la fiscalización en miras de 2018 con 30 procesos electorales. Dicho esto, votaré a favor del proyecto que nos propone el magistrado José Luis Vargas. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, Presidenta. En particular